Bueno, y para hablar de ello está con nosotros el doctor César Ruiz Parellón, médico geriatra y gerontólogo que tiene mucho tiempo ya dedicado, ocupado en el servicio, en la salud de las personas adultas mayores. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las otras vacunas? Nos fuimos con la del COVID, pero derechito, y qué bueno y cuánto nos ayudó después de su aplicación. Pero ahora nos falta recordar las otras. ¿Cuáles son? Sí, mira, Pati, algo importante que hay que mencionar es que las vacunas no es un mito en cuanto a que solamente son para gente menor, ¿sí? No son para niños. No son solo para niños. Ajá. Actualmente, las vacunas sirven como un gran estímulo a tu aparato inmunológico. Esa parte es importantísima y eso debe quedarnos claros a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente enfermedades como la neumonía y la influenza solo quedan al traste cuando tienes enfermedades de otro tipo, como enfermedades como la diabetes, hipertensión. Y en las etapas finales de tu vida, en que tu aparato inmunológico es lento, no se defiende adecuadamente y lamentablemente aspectos como la neumonía te pueden llevar a un desenlace fatal. Y lo hemos visto frecuentemente. Hay artistas o personajes públicos que te enteras por televisión de que murió neumonía. Ajá. ¿Sí? Aunque haya entrado por otra razón. Exactamente. Entonces, ¿qué vacunas podrían ser básicas ahorita? Antes de que me digas las básicas, dijiste algo que me llama mucho la atención. Dijiste que nuestro sistema inmunológico, en general el de las personas adultas mayores, generalizando, dijiste más lento en su respuesta. Así es. ¿Está lento de respuesta o débil? Casi Qué eso bueno nunca que me dices esa lo parte, porque tratamos. mucha gente dice, es que estás bajo de defensas porque tienes fiebre. No, cuando tienes fiebre es que estás atacando con la infantería de tus defensas, que no saben contra qué combaten. Pero hay un agente extraño. Exacto, es diferente cuando tú ya tienes anticuerpos. Ellos ya saben cómo combatir a esa enfermedad. Y alguien vacunado contra influenza o contra neumococo no va a pasar por ese daño y esas molestias y quizás lo lleven en esa etapa final a los 80 años que ingresó por alguna otra circunstancia a un hospital, que desarrolle una neumonía y que lo lleve a la muerte. Digamos, nuestras defensas, voy a usar un término, están entrenadas para poder enfrentar esa... Y ya conocen al enemigo. Esa es la diferencia. Ya conocen al enemigo, perfecto. Y entonces, si tú te vacunas contra neumonía, contra influenza, tienes ya una ventaja enorme y sigues actualizando a tu sistema inmunológico. Esa es una gran ventaja. Actualizándolo. Porque muchas veces dicen, no, ¿yo para qué? Ya me la pusieron. A mí me da un catarrito y no me pasó nada. Hay diversos tipos de influenza, A, B y otros tipos más. Algunas de ellas son más severas. Recordemos que en 2009 fue terrible para este país, pero que afortunadamente la respuesta que se tuvo fue maravillosa, que se tomó como ejemplo en el mundo. Ahora, si tienes que vacunarte, y hay algún hecho importante. Dice, ¿por qué me tengo que vacunar cada año? Porque cada año cambian las cepas del virus. Y en este momento, por ejemplo, cuando ya viene la vacunación, que si leen en las vacunas dice, va a decir 2022, 2023. Porque una vez que te pongan la vacuna, a partir de ya enero y febrero, se está en todo el mundo, en varios centros, ya se está trabajando con las nuevas cepas del virus para los siguientes 6 meses. Eso es por la mutación que hace, la adaptación que hace el virus para seguir vivo. Él también hace su luchita, ¿no? Exactamente. Y muchas veces algunas personas te dirán, pues yo me vacuné hace 3 años, ¿para qué? No estás actualizado. Tienes que actualizarte. Eso sería en caso de influenza. Ahora, muchas veces te dicen, es que hay reacciones muy molestas o puedes tener casi un episodio igual a influenza. Depende del tipo de vacuna. Todas son buenas. Lo que pasa es que algunas veces tienen algunos conservadores o bien son hechas o fueron cultivados, por ejemplo, en yema de huevo, y algunas personas así descubren que son alérgicas a la yema de huevo, pero ahí fue cultivado el virus. La otra cosa es que hay veces es con virus inactivos y otras con virus más activos. Entonces depende mucho del tipo de vacuna. Pero si tú me dices, es mejor
Es como decir, es mejor tener seguridad social que no tenerla. Sí, pues es sí. mejor tener seguro médico que no tenerlo. Pues es mejor vacunarse que no tenerlo. Que no vacunarnos. Dices la influenza, el neumococo. Neumococo. ¿Qué es ese que? Es una bacteria que se puede encontrar en la comunidad. Los médicos definimos una neumonía si fue adquirida en la comunidad, es decir, aquí como estamos, por ejemplo, o fue en forma intrahospitalaria, o fue en algún asilo, algún lugar de este tipo. ¿Porque la bacteria anda por ahí? Claro, ha vivido con nosotros a través de los siglos. Cohabita en el planeta. Pero es muy diferente si tú tienes la vacuna porque ya lo identificó. Y si está en contacto, va a poder resolverse mejor ese evento agudo. Neumonía es lo que antes decíamos pulmonía. Pulmonía, exactamente. Entonces, neumonía es pulmonía, te mueres de una pulmonía. Exacto. La gente sigue muriéndose de ello. Sí, yo sé, yo sé. Luego está la de herpes zóster o cuál Bueno, quieres? herpes zóster es una vacuna que tiene ciertas indicaciones. Ha ido progresando a través del tiempo. Sí. Y la primera vacuna que se descubrió y que se empezó a usar, ahorita hay otro tipo, es útil. Sin embargo, hay que escoger en qué persona. Hay que valorarla. Muchas veces me llegan a consulta pacientes que me lo piden. Entonces, hay que ver circunstancias, tipo de patologías para poder aplicar. Es una vacuna que usualmente se pone entre de los 60 a 70 años de edad. La idea, ¿cuál es? Es evitar que las secuelas del herpes no te dejen ese dolor tan intenso, ¿sí? Porque el herpes zóster no es igual al herpes de la boca. El herpes zóster se va directo a los nervios. ¿Y en qué personas es? Todas aquellas que tuvieron varicela en su infancia tienen una probabilidad muy alta de desarrollar herpes zóster en el resto de su vida. Entonces, cuando a mí me dio varicela, o nos dio a muchos aquí de chiquitos, no se muere el virus. No. ¿Es bacteria o es virus? Es un virus. Es un virus. Aquí se queda dentro que se queda de mí. alojado y está esperando la oportunidad para saltar. Para que, como la tuberculosis, como muchos otros. Pati. Híjole, entonces se manifiesta en herpes zóster y se va a los nervios. Sí, son esas vesículas llenitas de agua que siguen todo como un trayecto, ampulitas, y que son extremadamente dolorosas. Sí, he visto que son. Oye, doctor, y dijiste que no a todas las personas se le puede poner. Sí, porque hay algunos pacientes que portan algún tipo de cáncer en el cual no sería útil. ¿sí? Entonces, sí debe hacerse realmente un estudio minucioso y por eso acudir con su médico o la gente que está orientada a tratar a adultos mayores para dar la recomendación adecuada. Esa podría ser un punto. Oye, ¿la tuberculosis no está considerada en esto general para los adultos mayores? No como tal, sin embargo, sí es útil cuando la persona está teniendo algunas enfermedades con mucho desgaste, en el cual inclusive se aplica para evitar que surja como tal. Casi todos, seguramente las generaciones que están aquí, han estado en contacto con la tuberculosis, ese bacilo de la tuberculosis, desde hace mucho tiempo. Entonces, pero en circunstancias especiales puede hacer que se manifieste esa enfermedad. De hecho, le decimos que es silenciosa, porque puede imitar también cualquier otra enfermedad, ¿sí? Nos hemos dado cuenta, rápido te digo, un adulto mayor que de repente tiene un derrame pleural, es decir, acumulación en la pleura, entre la caja torácica y el pulmón, y que piensas muchas cosas malas, y cuando haces algún estudio descubres que es tuberculosis. ¿Sí? O sea que hay que saberla identificar. Y sobre todo en pacientes diabéticos. Por eso es útil que tengan también ese esquema como tal. Entonces, vamos, la de... ¿Cuál? La primera, la influenza. Influenza. Luego la de neumococo. Neumococo. Luego, bueno, ya nos hablaste de tuberculosis, ya nos hablaste de herpes zóster. ¿Qué otra sería importante? El toxoide tetánico. Todo el mundo, cuando se ha cortado, siempre hay quien le dice, vete a poner la del tétanos. Y tienes razón. Las esporas de este tétanos están en el medio ambiente. Puede ser que te contagie y favorecer otras infecciones. Entonces es conveniente utilizarlo, aplicar y tener los refuerzos correspondientes. Ahora vienen junto con la difteria y tosferina. Yo diría, ¿para qué? Si yo tengo 50, 60, 70 años.
porque resulta que muchos adultos mayores que conviven con niños pueden ser el reservorio de estos problemas de tosferina, aunque no tengan los mismos síntomas que ellos. ¿Y si ya nos dio de pequeños? Sí, tú puedes estar protegida, pero no tal vez un nieto, un hijo. No, digo, estoy pensando, no te protege una pulmonía de pequeña, para nada. No te protege. No, claro. Pero en algunos casos, a lo mejor la enfermedad te puede hacer anticuerpos. El herpes zóster, ya viste lo que pasa. Sí, exacto. En los demás, afortunadamente, generas anticuerpos. Y por eso te digo, repitiendo esto, hay que actualizar eso. Te va a ayudar el resto de tu vida. Porque si vas a tener, es muy factible que entre los 70 y 90 años tengas un ingreso a hospital por la razón que quieras. Desde un 70, accidente. 90. Es muy factible. O sea, la frecuencia es mayor. Porque portes una enfermedad. Crecen las posibilidades. Exacto, es cuestión de posibilidades, probabilidades. Entonces, pero también de eso, tienes más posibilidades de salir adelante si te proteges de esa forma. Ya voy a estar protegida, pero resulta que cuando me la pongo, la de la influenza o la del herpes zóster, me siento como mal. Hay quien reporta que le dio la enfermedad en pequeño, hay quien dice que se irritó, ¿Qué reacciones secundarias puedo tener en estos casos? Usualmente en ese caso sí son a nivel local, o bien puedes tener algunos síntomas como escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y tal vez elevación de la temperatura que se da generalmente en 48 horas. Claro, tomas algún analgésico para ello y esto puede ayudarte bastante. Pero no temerle por eso. Y no quiere decir que la siguiente vez que te aplique te va a suceder lo mismo. Al contrario, tu sistema va a estar ya más entrenado y capacitado. Entonces, cada año influenza. Neumococo cada año. 5 años. Cada 5 años. Hay estudios que inclusive en personas de 80, 90 años se aplica varias veces. O sea, 5 años, otra vez, como unas 3 ocasiones. Todavía muchos esquemas no lo validan como tal, pero siempre es útil. Si por alguna razón alguna vacuna que yo me quisiera poner no estuviera disponible en el esquema tradicional, ¿puedo comprarlo a nivel privado? ¿Es la misma calidad de vacunas? Sí, claro, sí hay esa Porque habrá opción. quien no tenga seguro, habrá quien vaya y le digan que no se puede en este momento. ¿Qué pasa? No me angustio, ¿la puedo buscar a nivel privado? Sí, se puede buscar a nivel privado, claro que sí. Porque de momento dice, no hay vacunas, o esta todavía no le toca, o sale hasta fin de año, ¿no? Te dicen, sí, bueno, por temporadas, es ¿no? así. Ya a partir de septiembre, octubre ya debe haber disposición de esa vacuna para que estés protegido en los meses noviembre, diciembre hasta febrero, que son los picos de esta enfermedad. Mucha gente se rehúsa, ya sea por edad, que diga, no, yo ya para qué, el famoso ya para qué, o bien porque hubo, sobre todo ahora con COVID, una corriente muy fuerte de antivacunas. ¿Qué comentario harías de manera concluyente? Siempre ha existido ello y yo te diría, repito, es mejor estar protegido que no estarlo. Las consecuencias son totalmente diferentes, ¿no? Ese desconocimiento, y lo tengo que decir así, está basado en no hechos certeros y ese es lo que debe quedar muy claro. Es preferible tenerlo a no tenerlo. Así te lo puedo decir. Bueno, yo lo que siempre digo es la polio, el sarampión, la misma viruela, que por ahí decían que había brotes nuevos, pero se han derrotado y muchas personas pudimos cursar la vida sin problemas. Mira, hace poco hubo brotes de sarampión en adultos y se volvió a aplicar vacuna. Hay gente que dijo, es que yo ya tuve la vacuna de infancia. Sí, pero ya se venció. Entonces ya necesitas un refuerzo. Y sobre todo se utiliza cuando hay brotes de estas enfermedades. Pues te agradezco mucho, César. No, al contrario, Ruiz Pati. Parellón, tu presencia, tu disponibilidad.